Cada diciembre, 200 millones de personas en Occidente participan en un ritual que genera niveles de ansiedad clínicamente documentados comparables con eventos traumáticos menores. Las consultas psiquiátricas aumentan 40% durante noviembre y diciembre. Las tasas de depresión estacional alcanzan picos anuales precisamente cuando la sociedad insiste en que todos deben sentirse jubilosos. Los suicidios no disminuyen durante las festividades como sugiere el mito popular, sino que se mantienen consistentes, revelando una disonancia perturbadora entre la narrativa cultural impuesta y la realidad psicológica experimentada. Las familias que se reúnen bajo la premisa de celebrar unión frecuentemente experimentan sus conflictos más intensos del año. El endeudamiento promedio por compras navideñas alcanza niveles que requieren hasta 6 meses de recuperación financiera para el consumidor medio. Existe una correlación estadísticamente significativa entre la intensidad de la comercialización navideña en una región y los índices de malestar psicológico reportado durante ese periodo. Los datos clínicos sugieren que este no es simplemente un fenómeno de estrés estacional ordinario. Las observaciones psicológicas indican la presencia de un mecanismo más profundo, una dinámica que opera bajo la superficie de la celebración aparente, algo que Carl Jung identificó con precisión inquietante en sus investigaciones sobre símbolos religiosos y neurosis colectiva. La pregunta perturbadora emerge inevitablemente: ¿qué está ocurriendo realmente en el nivel psicológico cuando una civilización entera participa simultáneamente en un ritual que genera simultáneamente júbilo obligatorio y sufrimiento documentado? ¿Y por qué el psiquiatra que dedicó su vida a estudiar exactamente estos fenómenos habría reconocido en la Navidad moderna no una celebración, sino una trampa psicológica operando a escala masiva? Los estudios sobre comportamiento del consumidor revelan un patrón inquietante que contradice las narrativas oficiales sobre la Navidad moderna. Cuando se pregunta a los participantes sobre sus motivaciones reales para comprar regalos, 73% admite que la experiencia genera principalmente ansiedad y obligación en lugar de alegría espontánea. Sin embargo, estos mismos individuos insisten públicamente en que aman la temporada navideña y participan voluntariamente en ella. Esta contradicción entre experiencia interna y narrativa externa constituye exactamente el tipo de disonancia cognitiva que los psicólogos clínicos reconocen como señal de mecanismos de defensa operando. Las encuestas demuestran que la mayoría de las personas no puede recordar qué regalos recibió hace 2 Navidades, sugiriendo que el objeto material no es realmente el punto central del ritual. El análisis de patrones de gasto revela que las familias frecuentemente entran en deuda significativa para cumplir con expectativas que ellas mismas reconocen como artificiales e insostenibles. Los datos neurológicos muestran que la activación cerebral durante las compras navideñas no corresponde con los patrones asociados a generosidad genuina, sino más bien con los observados durante comportamiento compulsivo y alivio de ansiedad temporal. Las tradiciones que las familias insisten en preservar generalmente tienen menos de 3 generaciones de antigüedad, frecuentemente originadas en campañas publicitarias específicas de mediados del siglo XX, pero se defienden con la intensidad emocional reservada para rituales ancestrales genuinos. Existe una paradoja fundamental en el centro de esta celebración. Se supone que honra el nacimiento de una figura religiosa que rechazó explícitamente la acumulación material y predicó desprendimiento de posesiones terrenales. Sin embargo, la manifestación moderna de esta celebración exige precisamente lo opuesto: la participación en un frenesí consumista que temporalmente colapsa las economías familiares. Los psicólogos observan que individuos que en cualquier otro contexto rechazarían firmemente someterse a presión social intensa para gastar dinero que no tienen en objetos que nadie necesita, durante diciembre no solo se someten, sino que defienden vigorosamente su participación en exactamente
este comportamiento. Esta inversión de valores personales normales señala la operación de algo más profundo que simple tradición cultural. Sugiere la presencia de dinámicas psicológicas que funcionan bajo el nivel de conciencia ordinaria. En 1937, Carl Jung recibió en su consultorio de Küsnacht a una paciente cuya presentación clínica era particularmente reveladora. La mujer, profundamente religiosa y económicamente acomodada, llegó manifestando ansiedad severa que se intensificaba predeciblemente cada noviembre. Durante las sesiones, emergió un patrón específico. Ella dedicaba recursos extraordinarios a crear la celebración navideña perfecta para su familia, pero experimentaba este proceso como obligación agotadora en lugar de expresión de devoción religiosa genuina. Jung reconoció inmediatamente lo que estaba presenciando. Sus décadas investigando la relación entre símbolos religiosos y psique humana lo habían preparado para identificar este fenómeno específico, la transformación de un símbolo vivo en ritual vacío y las consecuencias neuróticas inevitables de esta transformación. Lo que hacía a Jung particularmente calificado para analizar este fenómeno era su posición única en la intersección de múltiples disciplinas. Como psiquiatra del Hospital Burgosli, había tratado cientos de casos de neurosis religiosa. Como fundador de la psicología analítica, había desarrollado el marco teórico del inconsciente colectivo y los arquetipos. Como estudioso profundo de religiones comparadas, había examinado cómo diferentes culturas manejaban símbolos sagrados a través de milenios. Su obra fundamental, Psicología y Religión, publicada en 1938, dedicaba análisis extenso precisamente a este problema. ¿Qué ocurre en el nivel psicológico cuando los símbolos que históricamente sirvieron como vehículos de transformación interior se convierten en meros rituales externos desconectados de su significado original? Jung había observado este patrón repetidamente en sus pacientes, individuos nominalmente religiosos que participaban en rituales cristianos, pero experimentaban vacío espiritual creciente precisamente porque los rituales habían perdido su función psicológica original. El símbolo vivo, explicaba Jung, es aquel que conecta la conciencia con estratos profundos del inconsciente, facilitando el proceso de individuación. El símbolo muerto es mera forma externa preservada después de que su contenido psicológico vital se ha evaporado. La distinción era crucial, porque participar en rituales alrededor de símbolos muertos no solo era inefectivo, sino activamente dañino para la psique. Generaba lo que Jung llamaba neurosis colectiva, un estado donde sociedades enteras operan bajo ilusiones compartidas que previenen el desarrollo psicológico genuino. Las observaciones clínicas de Jung sobre rituales religiosos comercializados revelaron una dinámica específica que aplicaba directamente al fenómeno navideño. En sus sesiones con pacientes que experimentaban conflicto psicológico alrededor de festividades religiosas, Jung identificó un mecanismo recurrente: la proyección masiva. Los individuos proyectaban sobre el ritual externo expectativas y necesidades psicológicas que el ritual en su forma degradada no podía satisfacer, resultando en desilusión inevitable seguida por intensificación de la inversión en el ritual para el siguiente ciclo. Era un patrón autoperpetuante que Jung reconocía como adicción psicológica. La persona no obtiene satisfacción genuina del comportamiento, pero aumenta la intensidad del comportamiento esperando que eventualmente produzca el resultado deseado. Los registros clínicos de Jung documentan múltiples casos donde pacientes describían preparar celebraciones navideñas cada vez más elaboradas, mientras simultáneamente reportaban niveles crecientes de vacío emocional y agotamiento. El análisis junguiano revelaba que estos individuos no estaban celebrando una fecha religiosa, sino intentando llenar un vacío psicológico mediante actividad frenética externa. La verdadera función del ritual navideño moderno, según las observaciones de Jung, era servir como mecanismo de evitación. Durante semanas de noviembre y diciembre, los individuos podían enfocarse obsesivamente en preparativos externos, compras, decoraciones,
eventos sociales obligatorios, evitando así confrontar las realidades psicológicas incómodas que normalmente requerirían atención, relaciones familiares deterioradas, falta de propósito vital significativo, ausencia de vida espiritual genuina, terror existencial ante el tiempo que transcurre inexorablemente. La intensidad artificial de la temporada navideña funcionaba como anestesia temporal contra estas realidades persistentes. Jung notó algo particularmente revelador en sus pacientes religiosos. Aquellos más intensamente dedicados a recrear navidades perfectas, frecuentemente eran los más alejados de cualquier experiencia religiosa genuina. El ritual externo elaborado compensaba la ausencia de vida interior auténtica. Era precisamente lo opuesto de lo que las tradiciones religiosas históricamente intentaban facilitar. Las prácticas contemplativas genuinas, ayuno, silencio, retiro, todas diseñadas para profundizar la experiencia interior, habían sido reemplazadas por su inversión exacta: actividad externa frenética, consumo excesivo, ruido constante, hiperconexión social obligatoria. Jung observaba que sus pacientes más perturbados por las festividades eran aquellos atrapados entre dos realidades incompatibles: la narrativa cultural, que insistía en que la Navidad debía ser el momento más significativo del año, y su experiencia interna, que revelaba el ritual como fundamentalmente vacío. Esta disonancia generaba culpa intensa, porque la persona interpretaba su incapacidad de sentir lo que se supone debe sentir como defecto personal en lugar de reconocer el problema sistémico. El símbolo estaba muerto. El concepto junguiano de inconsciente colectivo proporcionaba la herramienta analítica necesaria para comprender por qué la Navidad moderna genera su impacto psicológico particular. Jung postulaba que ciertos símbolos y patrones arquetípicos existen en el substrato psíquico compartido por la humanidad, operando independientemente de la conciencia individual. El arquetipo del nacimiento divino, el niño salvador, la luz emergiendo de la oscuridad más profunda del año. Estas imágenes resuenan en la psique humana no por condicionamiento cultural, sino porque reflejan estructuras fundamentales de la experiencia humana: muerte y renovación, oscuridad y luz, desesperanza y redención. Históricamente, el solsticio de invierno ha sido momento de ritual significativo en prácticamente todas las culturas del hemisferio norte, precisamente porque corresponde con una realidad arquetípica: el punto de máxima oscuridad antes del retorno de la luz. La cristianización de las festividades solsticiales no creó nuevos arquetipos, sino reenmarcó arquetipos existentes en narrativa específica. El nacimiento de Cristo como luz del mundo, ocurriendo en el punto más oscuro del ciclo anual. Para Jung, esto representaba uso psicológicamente sofisticado de simbolismo arquetípico. El problema emergía cuando este simbolismo perdía su conexión con la experiencia psicológica genuina que representaba. La Navidad moderna, según el análisis junguiano, opera como sistema de manipulación del inconsciente colectivo. Las imágenes arquetípicas del niño divino, el nacimiento milagroso, la familia sagrada, se activan en la psique colectiva cada diciembre, pero en lugar de facilitar proceso de transformación interior genuino, esta activación arquetípica se canaliza hacia comportamiento consumista. La energía psíquica que naturalmente buscaría expresión en renovación espiritual, reconciliación genuina, contemplación profunda de misterios existenciales, se desvía hacia compras compulsivas y actividad social superficial. Es una forma de secuestro psicológico operando a escala civilizacional. Jung había advertido específicamente sobre este peligro en su análisis de la psicología de masas. Cuando fuerzas externas manipulan símbolos arquetípicos para propósitos que contradicen la función psicológica original de esos símbolos, el resultado es neurosis colectiva. La población experimenta activación de contenidos inconscientes profundos sin marco adecuado para procesarlos, generando ansiedad difusa, comportamiento compulsivo
y sentimiento persistente de que algo fundamental está mal, aunque no puedan identificar exactamente qué. La brillantez del sistema, desde perspectiva de manipulación psicológica, es que utiliza la genuina necesidad humana de conexión con lo sagrado, de experiencia de renovación, de participación en algo más grande que el ego individual, para motivar comportamientos que son precisamente opuestos a la satisfacción de estas necesidades. La persona siente el impulso arquetípico hacia trascendencia y se le ofrece como satisfacción un centro comercial. Siente necesidad de contemplar misterios de nacimiento, muerte y renovación, y se le presenta una lista de regalos que debe comprar. El símbolo arquetípico poderoso activa la energía psíquica, pero esta energía se canaliza hacia actividades que la disipan sin transformación genuina. Jung dedicó análisis particular al arquetipo del puera eternus, el niño eterno, y su relación con el simbolismo navideño. El niño divino representa en el inconsciente colectivo potencial no realizado, posibilidad pura, el self, en estado de máxima potencialidad antes de cristalizarse en las limitaciones de la personalidad desarrollada. Este arquetipo porta tremenda carga emocional porque toca el anhelo humano fundamental de renovación, de comenzar nuevamente, de redención de errores pasados. La narrativa del nacimiento de Cristo activa poderosamente este arquetipo, Dios mismo entrando a la existencia humana como infante vulnerable, trayendo posibilidad de salvación precisamente a través de su absoluta fragilidad inicial. Es imagen psicológicamente profunda que ha resonado por 2 milenios. La Navidad moderna, sin embargo, corrompe este simbolismo arquetípico de manera específica. El niño divino se transforma en el niño consumidor. La renovación espiritual se reemplaza con renovación de posesiones materiales. El misterio del nacimiento que trae luz al mundo se convierte en el ritual de desenvolver regalos que trae satisfacción momentánea seguida inevitablemente por vacío. Jung observaba en sus pacientes cómo esta corrupción del arquetipo generaba confusión psicológica particular. Los adultos proyectaban sobre sus propios hijos las expectativas arquetípicas del niño divino, creando presión insostenible sobre niños reales para encarnar significado trascendente que ningún ser humano puede portar. Simultáneamente, los adultos se relacionaban con su propio niño interior, el aspecto de la psique que porta potencial de renovación, exclusivamente a través del consumo, comprando objetos que supuestamente satisfarían deseos no cumplidos de la infancia. El análisis junguiano revelaba que esta era forma de evitar el verdadero trabajo psicológico con el niño interior, que requeriría confrontar heridas genuinas, duelos no procesados, potencial no desarrollado. Mucho más fácil comprar juguetes nostálgicos que hacer el trabajo doloroso de integración psicológica real. La investigación de Jung sobre alquimia proporcionaba analogía útil. Los alquimistas medievales hablaban del proceso de transformación como muerte y renacimiento del material base hasta alcanzar el oro filosófico. Este proceso requería destrucción de formas viejas, confrontación con la sombra, disolución del ego, antes de que emergiera personalidad transformada. La Navidad moderna promete renovación sin exigir transformación genuina. Ofrece el oro sin el proceso alquímico, el nacimiento sin atravesar la muerte necesaria. Es lo que Jung llamaba inflación psíquica, identificación con arquetipos poderosos sin hacer el trabajo de integración real que estos arquetipos demandan. La persona se siente temporalmente elevada, llena de júbilo navideño, conectada con algo más grande, pero es identificación superficial que colapsa rápidamente porque no está fundamentada en transformación psicológica real. Los estudios de Jung sobre pacientes en proceso de individuación mostraban que el encuentro genuino con arquetipos es siempre perturbador, desafiante, exige cambio fundamental en la estructura de la personalidad. El confort reconfortante de la Navidad moderna es precisamente la señal de que no hay encuentro arquetípico genuino ocurriendo.
Los arquetipos reales transforman, no reconfortan. Exigen muerte del viejo yo para nacimiento del nuevo. La Navidad comercializada ofrece la ilusión de renovación sin exigir sacrificio alguno excepto financiero. Las implicaciones del análisis junguiano de la Navidad moderna se extienden considerablemente más allá de crítica de consumismo superficial. Jung estaba identificando un mecanismo de control psicológico que opera manteniendo a poblaciones enteras en estado de desarrollo psicológico arrestado. El proceso de individuación, central en la psicología analítica, requiere que el individuo se diferencie de la psicología colectiva, desarrolle relación consciente con su propio inconsciente, integre contenidos reprimidos y negados y eventualmente alcance realización del self, más allá del ego. Este proceso es inherentemente desestabilizador para estructuras sociales que dependen de conformidad y participación en roles colectivos predefinidos. La Navidad moderna funciona como contraindividuación, un ritual que anualmente refuerza identificación con la psicología colectiva en lugar de facilitar diferenciación de ella. Durante semanas, el individuo se sumerge en expectativas colectivas, comportamientos grupales obligatorios, valores compartidos que no ha examinado críticamente. La presión para participar en el ritual es tan intensa que cuestionar la Navidad genera reacciones defensivas desproporcionadas, señalando que algo más que simple tradición está siendo protegido. Jung notaba que sus pacientes en proceso de individuación frecuentemente reportaban que su primera Navidad, después de comenzar análisis profundo, era perturbadoramente diferente. No podían ya participar ingenuamente en rituales que ahora reconocían como vacíos, pero tampoco podían simplemente rechazar las festividades sin enfrentar conflicto social severo y culpa interna intensa. Estaban atrapados en lo que Jung llamaba el problema del individuado. ¿Cómo vivir auténticamente en sociedad que exige conformidad? La investigación junguiana sobre religiones comparadas revelaba que tradiciones espirituales auténticas siempre incluyen elementos que desafían y desestabilizan el ego. Prácticas ascéticas, confrontación con la muerte, reconocimiento de la sombra, disolución de identidades fijas. La Navidad moderna hace precisamente lo opuesto. Refuerza el ego mediante gratificación material, evita confrontación con realidades incómodas, celebra identidades superficiales, especialmente roles familiares tradicionales, sin cuestionar su autenticidad. Es antiespiritual, precisamente porque previene el tipo de desestabilización ego que posibilita crecimiento espiritual genuino. Jung advertía que sociedades enteras pueden operar en estado de neurosis colectiva, donde comportamientos que serían reconocidos como patológicos en individuos se normalizan cuando todos participan simultáneamente. El endeudamiento masivo para comprar objetos innecesarios sería intervenido como comportamiento compulsivo en contexto individual. Durante diciembre se celebra como generosidad. El agotamiento extremo, por intentar cumplir expectativas imposibles, sería tratado como síntoma neurótico. Durante la temporada navideña se acepta como inevitable. La negación de realidades financieras y emocionales incómodas sería identificada como mecanismo de defensa poco saludable. En contexto navideño se normaliza como espíritu festivo. Las observaciones clínicas de Jung sugerían algo más perturbador. Esta neurosis colectiva no era accidental, sino funcionalmente útil para mantener estructuras sociales que se benefician de población psicológicamente dormida. Individuos atrapados en ciclos de trabajo, consumo, deuda, agotamiento, no tienen energía psíquica disponible para cuestionar sistemas más amplios o emprender el trabajo desafiante de individuación genuina. La Navidad moderna funciona como ritual anual que reafirma participación en este sistema, que recarga el compromiso con valores consumistas, que disipa energía psíquica que podría dirigirse hacia transformación real. El análisis junguiano más penetrante sobre la Navidad moderna concierne el papel de la sombra colectiva. Jung definía la sombra como contenidos psíquicos rechazados,
aspectos del self que el ego consciente no puede aceptar y por lo tanto proyecta externamente o reprime en el inconsciente. La Navidad comercializada crea lo que Jung llamaría Festival de la Sombra Colectiva, donde precisamente los impulsos que la sociedad más vehementemente condena durante el resto del año, codicia, envidia, competencia social despiadada, valoración de personas según su utilidad material, se expresan libremente bajo disfraz de celebración familiar y generosidad. Las observaciones clínicas de Jung sobre proyección eran particularmente relevantes aquí. Durante noviembre y diciembre, emerge patrón predecible. Las personas más insistentes en juzgar a otros por no participar suficientemente en la celebración navideña son frecuentemente aquellas experimentando mayor conflicto interno sobre su propia participación. Proyectan sobre otros la duda e incomodidad que no pueden confrontar en sí mismas. La intensidad emocional con que defienden tradiciones navideñas revela no devoción genuina, sino necesidad defensiva de validar elecciones sobre las que tienen ambivalencia profunda. Jung había documentado este mecanismo repetidamente. Cuando mayor es la inversión defensiva en un comportamiento, mayor es típicamente el conflicto inconsciente sobre ese comportamiento. El concepto junguiano de enantiodromía, la tendencia de las cosas de convertirse en su opuesto cuando se llevan al extremo, aplicaba perfectamente a la Navidad moderna. Una celebración nominalmente dedicada a valores como humildad, sacrificio y amor desinteresado se había transformado en su opuesto exacto: ostentación, acumulación material y demostración competitiva de recursos. Pero lo notable era que nadie parecía registrar conscientemente esta inversión total de valores. La disonancia cognitiva era tan extrema que requería mecanismos de defensa masivos para mantenerla fuera de conciencia. Jung explicaba en sus escritos sobre psicología de masas que cuando contradicciones alcanzan cierta magnitud, la psique colectiva las maneja mediante disociación, operando simultáneamente con dos conjuntos de valores mutuamente contradictorios sin reconocer la contradicción. Durante la Navidad, la sociedad valora simultáneamente ascetismo espiritual y exceso material, familia, unida y escape de la familia, vía entretenimiento constante, tradición religiosa y secularización total. Estas contradicciones no se resuelven, sino se mantienen en compartimientos separados de la conciencia colectiva. El análisis junguiano de complejos autónomos proporcionaba comprensión adicional. Un complejo es constelación de imágenes y emociones que se separa del control consciente y opera con vida propia en el inconsciente. La Navidad moderna funciona como complejo, colectivo, activándose automáticamente cada año con poder emocional que anula juicio racional. Las personas se encuentran participando en comportamientos que conscientemente reconocen como problemáticos, pero sienten incapaces de resistir. El complejo navideño se activa y el ego consciente es arrastrado por fuerzas que no comprende ni controla. Jung observaba que pacientes atrapados en complejos poderosos describían experiencias similar a posesión. Saben que están actuando contra sus propios valores e intereses, pero sienten compulsión irresistible. Durante terapia, trabajar con complejos requería primero reconocer su existencia, luego explorar su contenido emocional y origen, finalmente integrar ese contenido de manera que el complejo perdiera su autonomía y poder compulsivo. Aplicado a escala colectiva, esto sugeriría que liberarse de la compulsión navideña requeriría reconocimiento consciente colectivo de qué está realmente ocurriendo, exploración de las necesidades psicológicas genuinas que el ritual supuestamente satisface, pero en realidad explota, e integración de contenidos inconscientes que actualmente se proyectan sobre el ritual externo. Las investigaciones de Jung sobre cristianismo institucional revelaban complicidad estructural entre religión organizada y el fenómeno navideño moderno. Jung diferenciaba cuidadosamente entre experiencia religiosa genuina, encuentro directo con contenidos arquetípicos del inconsciente que transforma la psique,
y religión institucional, sistema de creencias y prácticas codificadas que frecuentemente funciona previniendo experiencia religiosa genuina en lugar de facilitarla. La Navidad comercializada servía perfectamente los intereses de cristianismo institucional, precisamente porque mantenía a poblaciones participando en rituales externos mientras evitaba experiencia religiosa transformadora real. Las instituciones religiosas habían aprendido a través de siglos que individuos experimentando transformación psicológica genuina son difíciles de controlar. Desarrollan relación directa con lo sagrado que no depende de mediación institucional. Cuestionan doctrinas que contradicen su experiencia interior. Desafían jerarquías basadas en autoridad externa en lugar de realización espiritual auténtica. Mucho más conveniente tener congregaciones que participan en rituales prescritos, celebran festividades aprobadas y nunca experimentan el tipo de muerte-renacimiento psicológico que las tradiciones místicas de todas las religiones reconocen como esencial para despertar espiritual genuino. Jung había observado que el cristianismo institucional tenía relación profundamente ambivalente con su propio fundador. Jesús histórico representaba exactamente el tipo de individualización radical que amenazaba estructuras establecidas. Rechazó riqueza material, desafió autoridades religiosas, privilegió experiencia interior sobre observancia externa de leyes. Enseñó acceso directo a lo divino sin necesidad de intermediarios institucionales. Estas enseñanzas son precisamente opuestas a cómo operan instituciones religiosas establecidas y celebraciones comercializadas en su nombre. La brillantez psicológica del sistema era convertir la figura que desafiaba estructuras de poder en símbolo que refuerza esas estructuras. Jesús, que expulsó mercaderes del templo, se convierte en razón para frenesí de compras. Jesús, que predicó desprendimiento material, se convierte en justificación para acumulación. Jesús, que desafió familias diciendo que sus seguidores debían estar dispuestos a abandonar padre, madre, hermanos, se convierte en ícono de valores familiares tradicionales. Es inversión total, lograda mediante simbolismo, que ha perdido toda conexión con contenido original. Jung argumentaba que esta corrupción no era accidental, sino resultado inevitable de lo que él llamaba el problema de la institución religiosa. Cómo preservar acceso a experiencias transformadoras del pasado sin permitir que las personas tengan experiencias transformadoras peligrosas en el presente. La solución era convertir símbolos vivos en símbolos muertos, rituales que se realizan pero ya no transforman, que se celebran pero ya no desafían. La Navidad moderna representaba perfección de esta solución. Poblaciones enteras participaban en ritual nominalmente cristiano, mientras permanecían completamente protegidas de cualquier encuentro con el Cristo interior que Jung consideraba el verdadero significado psicológico de la narrativa cristiana. Las observaciones de Jung sobre pacientes religiosos confirmaban este patrón. Aquellos más devotos a observancias externas eran frecuentemente los más alejados de cualquier vida interior genuina. El ritual funcionaba como barrera contra la experiencia religiosa real, no como camino hacia ella, y las instituciones religiosas, consciente o inconscientemente, colaboraban en mantener esta barrera porque congregaciones que realmente despertaran espiritualmente ya no necesitarían y probablemente rechazarían las estructuras institucionales que pretendían guiarlas. La conclusión inevitable del análisis junguiano es que la Navidad moderna no es simplemente tradición que se ha comercializado o celebración que se ha degradado. Es sistema psicológico sofisticado que opera manteniendo conciencia colectiva en estado de desarrollo arrestado mediante explotación de símbolos arquetípicos poderosos. La energía psíquica, que naturalmente buscaría expresión en transformación genuina, se captura y se canaliza hacia comportamientos que previenen esa transformación. Cada diciembre, millones experimentan activación de anhelos profundos, renovación, trascendencia, conexión con lo sagrado, y se les ofrece como satisfacción un ritual que garantiza esos anhelos
permanecerán insatisfechos. Es mecanismo de captura perfecto, precisamente porque utiliza necesidades psicológicas reales como combustible para sistema que previene satisfacción de esas necesidades. Jung advertiría que despertar de este mecanismo no significa simplemente rechazar la Navidad o adoptar cinismo, significa desarrollar relación consciente con los arquetipos que el ritual explota. El anhelo de renovación es legítimo. La necesidad de conexión con lo sagrado es real. El impulso hacia trascendencia es fundamental a la psique humana. Pero satisfacer estas necesidades requiere trabajo psicológico genuino que es opuesto exacto de la actividad frenética externa que la Navidad moderna demanda. Requiere quietud en lugar de frenesí, contemplación en lugar de consumo, confrontación con la sombra en lugar de proyección de felicidad artificial, muerte simbólica del ego en lugar de inflación mediante identificación con roles colectivos. El proceso de individuación que Jung consideraba trabajo esencial de la segunda mitad de la vida implica precisamente liberarse de identificación con psicología colectiva y desarrollar relación auténtica con el self más profundo. La Navidad moderna es uno de los rituales más poderosos mediante los cuales la psicología colectiva mantiene su dominio, ejerciendo presión inmensa para conformidad, generando culpa severa en aquellos que cuestionan, utilizando lazos familiares y sentimentalismo para enforcement emocional. Liberarse requiere no solo comprensión intelectual, sino coraje para enfrentar las consecuencias sociales de vivir auténticamente. La pregunta perturbadora con la que Jung dejaría a sus pacientes: ¿están realmente celebrando algo sagrado cada diciembre o están participando en ritual colectivo que los mantiene dormidos precisamente cuando deberían estar despertando? Y si reconocen que es lo segundo, ¿qué están dispuestos a sacrificar, comenzando con ilusiones reconfortantes y aprobación social, para emprender el trabajo real de transformación psicológica que los símbolos navideños originalmente representaban, pero que la Navidad moderna exitosamente previene?